Hola chicos, buenas tardes. Ivonne, buenas tardes. Bienvenida a nuestra clase del día de hoy. La clase pasada pudimos ver lo que fue algunos conceptos sobre el interés superior del menor. Estuvimos ya tocando temas de derecho internacional. Y el día de hoy vamos a ver los derechos de la personalidad y de la familia. Vamos a iniciar contextualizando y refiriéndonos a nuestro país, que en materia de derecho internacional es donde nosotros vamos a poder analizar y ver cómo aplica precisamente todo esto. Vamos a ver que México es un país organizado como un sistema federal, conforme al cual cada entidad federativa conserva sus facultades para legislar en materia civil, salvo en los casos en que esas facultades le competan o se atribuyan a los órganos legislativos federales. Lo mismo va a ocurrir en el ámbito jurisdiccional, y ello significa que en México existe un órgano del Poder Legislativo federal que legisla, y otros 32, es decir, de cada entidad federativa, que también legislan autónomamente dentro de las áreas de sus respectivas competencias. Esto es cómo está dividida nuestra república. Anteriormente estaba dividida en 31 estados y un distrito federal. Ahora se llaman 32 entidades federativas con todas las facultades de autonomía, de legislación, entre otras. Dentro de esas 32 entidades, pues vamos a ver a todos los estados de la República y a la actual Ciudad de México, que sigue siendo sede de los poderes de la Unión a nivel federal. Sin embargo, pues vamos a recordar un poco que todas las entidades, todos los estados de la República, tienen su propia legislación individual, su propia constitución política y por lo tanto su propia división de poder, su propio poder ejecutivo, su propio poder legislativo y pues obviamente su propio poder judicial. Por lo tanto, esta división vamos a iniciar o vamos a comentar o vamos a poder ver que es a nivel federal. A nivel federal es donde van a responder todas las partes por el Estado. Recordábamos nosotros que cuando hay un tema de sujetos de derecho internacional, pues estamos hablando de una nación completa, y el sujeto típico por excelencia pues es un país, una nación. Ok, por lo tanto, esto va a ocurrir de esa manera. La existencia de un orden jurídico regulador de las relaciones de familia y del derecho de personalidad especial para cada entidad federativa, incluido el Distrito Federal, no se refiere solamente a las normas materiales,
sino también a las de derecho conflictual y a todas las relativas al derecho internacional privado. De esta manera, quedan las reglas de conflicto vinculadas al derecho de la personalidad y las relaciones de familia con o por más de 30 cuerpos legislativos. Que si bien para las relaciones internas entre entidades federativas hay algunas bases que procuran darle cierta unidad de cohesión, y aquí vamos a referirnos al artículo 121 constitucional, que decíamos es una de las bases de nuestro derecho internacional. Y no ocurre lo mismo cuando nos referimos a las relaciones de tráfico jurídico internacional. Aquí hay que también recordar la distinción del derecho internacional público y del derecho internacional privado. ¿Ok? Aquí nosotros estamos atendiendo el derecho internacional privado, sin embargo, recordemos que ambos inician de una sola rama y pues ya de ahí se van dividiendo respecto de las necesidades que hubo a lo largo de estas circunstancias. ¿Ok? Es ahí donde vamos a ver esta división del derecho internacional privado y cómo es que se estudia y cómo es que se divide ya en un ámbito internacional, así como se divide o como hacemos el estudio en un ámbito regulador al interior de nuestro derecho mexicano. Con un sistema plurilegislativo, las cosas se complican para el operador jurídico cuando se toma en cuenta que no solo existe un cuerpo normativo para cada entidad federativa, sino también normas de diversa jerarquía, así como la aparición de otro tipo de conflictos de orden interno entre grupos indígenas y entre estos y los demás grupos no sometidos a las leyes especiales, es decir, cuando, si yo les decía, no recuerdo si hace una clase o hace dos clases, que sí es un poco complejo analizar una unión de criterios en un mismo país donde hablamos el mismo idioma, las costumbres prevalecen o son similares en toda la República, las tradiciones, aunque van cambiando, son similares. Se manifiesta de la misma circunstancia en su mayoría la actitud del país. Sin embargo, bueno, a pesar de estar dentro del mismo territorio nacional y a pesar de la similitud que limita las fronteras, hay conflictos. No es lo mismo la opinión de un estado a la del otro, no son las mismas circunstancias, la de un estado del sur que una del estado del norte, la cultura, los ancestros. Y sin embargo, de esa u cualquier forma, se debe de adaptar nuestra legislación y darle la oportunidad de poderse gobernar de manera jurídica, de manera eficiente. Ahora, si nosotros nos vamos a un ámbito internacional, pues vamos a ver que es todavía más complejo. Al cambiar de país o un pacto entre países,
vamos a ver que hay muchas diferencias de cultura, muchas diferencias de idioma. Ahí ya no estamos hablando del mismo idioma. Y hay diferencias incluso de clases sociales, de la forma en la que nosotros vemos o analizamos a las otras partes, y aún así se reúnen, los países y llegan a un convenio, y llegan a un acuerdo internacional que lo mencionábamos ya en alguna clase, donde el objetivo principal pues es analizar el proceso. Si no me equivoco, ya tuvimos la clase también del proceso de cómo es que se va a llevar a cabo un tratado internacional. Ahora bien, la competencia de las autoridades mexicanas para conocer, celebrar, constituir o anular actos del Estado civil y derechos de la personalidad con vínculos internacionales. Para conocer cuál es el órgano competente ante el que se deben celebrar o autorizar los actos del Estado civil, vamos a iniciar con la competencia interna. Pero quiero comentarles que México es uno de los países que siempre está a la vanguardia, que acepta, bueno, esto hasta unos años, que aceptaba la negociación, poder negociar, obviamente sin rebasar nunca los límites constitucionales, tal como lo marca la misma Constitución, siempre dependiendo de la protección de las normas constitucionales, de las normas de nuestra Carta Magna, donde se protegen y se ha estudiado y analizado y se ha modificado, de hecho, para la protección de los derechos humanos. Parte de esto pues, es este derecho internacional que se manifiesta a través de los acuerdos internacionales. Como regla general, la Constitución de la República no le atribuye facultad de conocimiento a los tribunales federales o nacionales, por lo que son las autoridades locales de cada entidad federativa, que es lo que comentábamos hace un rato, a quien compete el conocimiento de cualquier asunto que se refiere a la personalidad y al estado civil de las personas, sin que importe que el interviniente sea mexicano o extranjero. Ahora, nosotros vamos a ver que la personalidad internacional es la capacidad para actuar en las relaciones internacionales, establecer relaciones jurídicas y ser titular de derechos y obligaciones
regidos por el derecho internacional. No existe una única norma que determine la atribución de la personalidad internacional. Sin embargo, existen algunos principios que son a los que nos podemos ir basando, como es el principio de efectividad. Dentro de ellos vamos a encontrar lo que es el ejercicio de la facultad de delegación, el de la capacidad para celebrar tratados y la capacidad para responder de actos ilícitos y así como exigir responsabilidades. Vamos a ver que existen igual los dos sujetos, los sujetos primarios o típicos y los sujetos secundarios o atípicos. Ok, vamos a ver también nosotros cómo esta personalidad pues nos va a representar. De hecho, cuando se vea derecho internacional público en un tema de los sujetos, vamos a ver que el individuo es un sujeto del derecho internacional actuando en su dependencia, en su individualidad, como sujeto, no como parte ni de una organización ni de una nación. ¿Ok? Vamos a ver que existe la Convención Interamericana sobre la personalidad y capacidad de personas jurídicas en derecho internacional privado. Esta convención fue adoptada en la Tercera Confederación Especializada Interamericana sobre el Derecho Internacional Privado, celebrado en La Paz, Bolivia, en el año de 1984. Hasta la fecha, los siguientes países han ratificado esta convención. Ahorita les voy a mencionar qué países se han adherido a esta convención y son Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. El objetivo de esta convención es buscar dirimir los conflictos de las leyes sobre personalidad y capacidad de personas jurídicas en el derecho internacional privado. Esta convención define a la persona jurídica como toda entidad que tenga existencia y personalidad propia, distintas a las de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del hogar de su constitución. Con relación a las existencias, capacidad, derechos obligacionales, funcionamiento, disolución y fusión de dichas personas, la Convención establece que la ley de su Constitución como la ley aplicable con relación al ejercicio de actos comprendidos con el objetivo o con el único objeto social de dicha persona. La Convención establece aquellas personas jurídicas de cuyo reconocimiento no excluye la facultad del Estado para exigir la comprobación de su existencia conforme a la ley de su constitución o el lugar donde se está constituyendo, es decir, la nación donde se encuentra. Cuando estas entidades jurídicas pretendan establecer la sede efectiva de su administración en un estado distinto al de su constitución, estas podrán ser obligadas a cumplir con los requisitos establecidos en la legislación de este último. Esta convención también se refiere a las personas jurídicas de derecho público, quienes gozan de personalidad jurídica privada
de pleno derecho y quienes pueden adquirir derechos y obligaciones en el territorio de los demás estados, con las restricciones establecidas por las leyes de estos últimos y sin perjuicio de invocar, en este caso, la inmunidad de su constitución, que haya surgido por acuerdo internacional entre estados parte o por resolución emanada de un organismo internacional. Finalmente, la Convención establece que la ley declara aplicable no podrá ser aplicada en el territorio del Estado que la considere manifestante de su orden público. Adoptar algunas entidades federativas que exigen que para adoptar a un menor se requiere acreditar la legal estancia del extranjero, y una de ellas exige para cualquier acto en estado civil, incluido el divorcio administrativo. Lo contradictorio de estas disposiciones es que ninguna ley federal se refiere a la acreditación de la legal estancia para celebrar este tipo de actos, y es la legislación federal la única competente para legislar sobre legal estancia. La mayoría de las entidades federativas nada prescribe sobre el particular, ni siquiera cuando se trata de matrimonio, divorcio, nulidad de matrimonio, y aquí hay una excepción y nos pone que es Querétaro. Ok, vamos a ver un poco sobre la Convención Interamericana sobre la personalidad y capacidad de personas jurídicas en el derecho internacional privado. Los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de concertar una convención sobre personalidad y capacidad de personas jurídicas en el derecho internacional privado, mencionan lo siguiente. La existencia, la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, el funcionamiento, la disolución y la fusión de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por la ley de su constitución. Competencia legislativa de las autoridades mexicanas para regular las relaciones de familia y la personalidad con vínculo internacional. Competencia legislativa de las autoridades mexicanas para regular las relaciones de familia, la personalidad con el vínculo internacional. Las relaciones de familia prácticamente han sido objeto del derecho interno y poco o nada
del derecho convencional internacional, a tal grado que se llegó a estimar que el derecho interno mantiene una doble proyección, la interna y la internacional. Una con doble proyección, y cuando a este órgano le compete en México legislar sobre derechos de la personalidad del individuo, así como las relaciones de familia, tampoco hay consenso. Al respecto, caben tres categorías. Los legisladores en algunos códigos locales han declarado competente a sus tribunales para regular las relaciones de familia vinculadas al extranjero. Así, por ejemplo, los legisladores del DF declaran competentes a los tribunales de esta entidad para regular estos supuestos normativos y han establecido normas del derecho internacional privado. También la existencia de la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, el funcionamiento, la disolución y fusión de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por las leyes de su constitución. Por la ley en lugar de su constitución se entiende la del Estado parte donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. Las personas jurídicas privadas, debidamente constituidas en un Estado parte, serán reconocidas de pleno derecho en los demás Estados parte. El reconocimiento del pleno derecho no excluye la facultad del Estado para exigir la comprobación de la persona conforme al lugar de su constitución. Y vamos a ver estas tres categorías. La primera es los legisladores. En algunos códigos locales han declarado competentes a sus tribunales para regular las relaciones de familia vinculadas al extranjero. Así, por ejemplo, los legisladores del Distrito Federal declaran competentes a los tribunales de esta entidad para regular estos supuestos normativos y han establecido algunas normas del derecho privado. Otro grupo de legisladores estatales han preferido remitir su regulación a lo que indique o resuelve el legislador del Distrito Federal sobre el particular. Por ejemplo, así aparece cuando se trata de matrimonios en los códigos civiles de Durango, de Campeche o de la
mal llamada opción internacional, como el Código de Coahuila, en su artículo 511. Varios códigos aceptan regular una parte de las relaciones de familia, pero parte la delegan al legislador federal. Así ocurre, por ejemplo, cuando se trata de Estado civil y la capacidad de las personas que regulan estos códigos estatales. Cuando los intervinientes sean extranjeros o se trate del matrimonio de uno en el extranjero, se delega la regulación en la ley federal. Así aparecen los códigos de Colima, Nayarit, Puebla, Chihuahua, entre otros. Vamos a ver que la personalidad, con la personalidad se quiere significar el ser del individuo, su identidad y pertenencia a un grupo social, que son notas objeto del estatuto personal. Por desgracia, los derechos que acoge la personalidad no han sido lo suficientemente clarificados por la teoría del derecho ni por el derecho positivo mexicano. No se trata de derechos que la teoría hubiera explicado desde antaño. Los derechos de la personalidad se acogen en el derecho positivo interno y en el derecho internacional, especialmente en la Convención sobre Derechos del Niño y en varios tratados sobre derechos humanos, el derecho a ser y pertenecer a un grupo social. Son parte de los derechos humanos fundamentales. Bueno, aquí la personalidad, nosotros, nuestra legislación local, pues vamos a ver qué es la capacidad de ser susceptible de derechos y obligaciones. Y vamos a ver que hay dos tipos de personalidad, más bien dos tipos de capacidad respecto a la personalidad, lo que es la capacidad jurídica y la capacidad de goce. En ambos es diferente. La capacidad jurídica se adquiere a la mayoría de edad, siempre y cuando pues la persona no se encuentre en estado de interdicción, y la capacidad de goce se adquiere desde el momento en que la ley te protege es decir, desde el momento en el que naces y vives durante 24 horas, o en ese lapso te llevan a registrar el registro civil para que seas considerado una persona. En todo el mundo, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño establece, entre otros derechos, de la personalidad de todo niño debe ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, así como a tener una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los estados parte del convenio se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidas una nacionalidad, nombre y relaciones familiares sin injerencias ilícitas. En este sentido, en el derecho a la personalidad abarca el derecho al nombre, a la nacionalidad y a una identidad.
Algunos supuestos califican en la capacidad, otros en el estado civil. Por lo general suelen ser acogidos por normas imperativas. Conforme a la citada Convención de la ONU, la identidad se debe prohijar, dándole al niño el respeto a sus padres, a su propia identidad cultural, a sus idiomas, sus valores, a los valores nacionales del país en que vive, del país en que es originario y a las civilizaciones distintas que la suya en los estados en que existen minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o personas de origen indígena. Se deberá negar al niño que pertenezca a tales minorías el derecho que le corresponde, o es decir, un estatuto indígena que también a nivel internacional tiene su propia protección individual. En común con los demás miembros de su grupo, tampoco tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su opinión, religión o emplear su propio idioma. Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece otras reglas uniformes en las que se garantiza el derecho de toda persona a un nombre propio y a los apellidos de sus padres. Obliga a la vez a que la ley de cada estado debe reglamentar la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos, si fuera necesario. Y bueno, cabe mencionar que también esta legislación es un poco escasa en México. De lo anterior se desprende que la mayoría de los derechos de personalidad son tal importancia que aunque en el supuesto de una suspensión de garantías constitucionales en las que puedan llegarse a suspender varios derechos fundamentales, no podrán ser los que correspondan al derecho a la identidad, a la personalidad, el derecho al nombre. Si nosotros tuviéramos derecho internacional público, y de hecho también es un tema que podríamos tocar en otra clase, que es el término apatridia, para saber cuándo es cuando te quitan todos estos derechos.
Aliado de estos derechos fundamentales, los demás derechos de la personalidad regulan por normas de conflicto o material. En los derechos de personalidad destaca el nacimiento de un individuo, pues a partir de entonces se hace constar su personalidad, que ha de ser inscrita o registrada. Otros derechos consisten en que se les otorgue una nacionalidad, se le identifique e incluso se le incluye a otra persona particular. En este sentido, con el nacimiento, el individuo nace derecho a la personalidad, en el derecho interno mexicano. La definición de nacimiento se inicia con la presentación del niño en el registro civil, de preferencia en el lugar donde nació, en el documento que se levante. Cuando se realiza en territorio mexicano, se deben hacer constar entre otros datos los nombres, el domicilio y la nacionalidad de los padres. Se trataría de un expósito para constar los datos necesarios que sirvan para identificarlo, y esto incluso será requerido para que lo reconozca su nacionalidad. Y bueno, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar. Y bueno, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde y estamos en contacto para la siguiente clase. ¿Ok? Gracias, maestra. Luego, buenas tardes.